Secretaría de Educación Pública. José Sarucán es uno de los ecólogos con mayor reconocimiento en Latinoamérica. Como académico, se ha distinguido por fomentar la investigación científica y por su desempeño como rector de la máxima casa de estudios de México. Sus investigaciones están enfocadas en la demografía, la biodiversidad de México y los problemas ambientales, así como el desarrollo sustentable. Hoy platicaremos en corto con el talentoso científico mexicano. Acompáñenme a conocer de cerca su vida. El destacado científico mexicano José Sarucán Kermés nació el 15 de julio de 1940 en la Ciudad de México. Se tituló como biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y como maestro en ciencias en Chapingo, además de realizar el doctorado en la Universidad de Gales en Gran Bretaña. Una de sus labores más destacadas ha sido la proyección y gestión de instancias dedicadas a la investigación. Es autor de libros como Las musas de Darwin, El cambio climático, causas, efectos y soluciones, y ha escrito destacados artículos como El deterioro ambiental y biología de la conservación. Ha recibido distinciones de las Sociedades Botánicas de Estados Unidos y México, así como el Premio Nacional Forestal en 1985. Por su extensa labor le otorgaron el galardón de la Academia de la Investigación Científica, además del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Físico, Matemáticas y Naturales. Durante 32 años ha dedicado su vida a la investigación. Formó parte del Instituto de Biología de la UNAM, institución de la que también fue rector en 2 periodos. Ha recibido 6 doctorados honoríficos de universidades de México y otros países. En el año 2000 fue nombrado comisionado para el desarrollo social y humano en el gobierno federal. Actualmente funge como presidente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Cada que viajo, mi valoración de este país, y no nada más de su entorno físico que tiene para dar y prestar, sino del entorno social, humano, de la diversidad cultural de este país, del gigantesco potencial de toda esa diversidad cultural. Pese a las adversidades de su entorno, desde niño, José Sarucán dio indicio de su interés por la naturaleza entre juegos y el estudio. Creció inmerso en una familia de valores que potencializó sus capacidades y su creatividad. Era un niño muy feliz, yo creo. Yo recuerdo con gusto mi niñez. A pesar del hecho de que muy temprano, a los 8 años, perdí a mi padre. Y bueno, la familia quedó en una situación económica terrible. Y mi hermana y mi madre, pues, condujeron la casa y permitieron que, con sacrificios de ellas, de mi hermana específicamente, que tuvo que dejar la universidad para trabajar, que yo pudiera seguir mi carrera. No, esto es, ya eso no es tan niñez, pero lo que quiero decir es que el entorno familiar era gratísimo. Yo venía de una familia cuyo origen viene de una cultura en la que la familia es enormemente valorada como un núcleo de apoyo, de formación, de discusión, ¿no? Y en el que también se valora, porque eso ocurre ahora también en Armenia, se valora muchísimo la posibilidad y el privilegio de poder mejorarse. Y esto significa, pues, estudiar, formarse, no necesariamente en la universidad, pero sí mejorarse en términos de que uno pueda expresar sus capacidades y su creatividad. Eso yo creo que fue enormemente importante para mí. Yo no recuerdo haberme aburrido de pequeño, ni nada de esto. Una gran actividad física, porque todo el tiempo estábamos
jugando hockey en patines o en bicicleta o de todo tipo de cosas. Y fue muy grata esa parte, ¿no? Y además en un núcleo familiar muy grato había varias otras familias armenias alrededor, lo cual pues daba una pequeña comunidad que era realmente muy agradable y muy segura y muy apoyadora, ¿no? En muchos sentidos. ¿Qué se preguntan los niños científicos? Siempre he comentado que un maestro de la secundaria en el Colegio Cristóbal Colón, que es donde estudié, me impresionó mucho el profesor de biología. Y a lo mejor se sembró una semilla que se quedó ahí sin que yo me diera cuenta. Mi vida con los scouts de, ¿cuántos fueron? 3, 5, 6 años, también seguramente jugó un papel en el contacto con la naturaleza. Esto fue una parte, yo creo que jugó un papel, pero también mucho en el sentido de trabajo en equipo, cooperación, responsabilidad, una hermandad muy fuerte de apoyo y de asistencia entre todos nosotros, que era parte del espíritu scout en ese tiempo, por lo menos. Creo que lo sigue siendo ahora. Y yo creo que todas estas cosas, sin pensarlo, uno se van acomodando en piezas. La decisión de entrar a estudiar ciencias, en este caso biología, fue una que tomé porque mi interés estaba en conocer el funcionamiento del cerebro otra vez. También es algo que he dicho 15 veces ya. Me gustaría inventar otro José Sarucán para inventar otras cosas que me hubiera gustado hacer, pues no, eso es lo que hice. Y acabé estudiando biología porque yo pensé que ahí podría llegar a esto. Nunca me topé con la neurobiología, me hubiera encantado. Yo creo que si me hubiera encontrado un muy buen maestro de neurobiología y un laboratorio y investigadores, estaría yo trabajando en ese campo, no lo dudo. Pero no fue así. Me encontré con otra avenida y esa avenida fue la de poder trabajar en asuntos ecológicos en el campo, en el trópico mexicano, yo siempre lo he dicho, con una planta que yo creo que es la planta más importante socialmente hablando que ha habido. No está domesticada, es una planta silvestre, que fue el barbasco, y el barbasco fue el precursor de la píldora anticonceptiva. Y yo no creo que ha habido otra revolución, otro cambio social tan fuerte como el que las mujeres hayan tenido el acceso a esto para poder decidir acerca de su vida y acerca de su cuerpo. Casi debería haber un monumento a la planta en casi todos los países del mundo. Yo trabajé en la ecología de esta planta, era muy importante en ese momento. La industria farmacéutica mexicana estaba en el frente con el desarrollo de esto. Luego tonterías de decisiones gubernamentales que acabaron haciendo huir a todas las compañías farmacéuticas, se abandonó, y lo que constituía un negocio para los campesinos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, por la cosecha de barbasco, porque ellos la vendían y recibían dinero que les completaba su labor agrícola. Los gobiernos que no han entendido a los campesinos mexicanos rurales, no a los del Valle del Yaqui, sino al 20% de la población de este país, hicieron tonteras y las compañías decidieron irse, se cayó todo eso, la gente ya no tuvo ingresos por esto, y la industria farmacéutica que se dedicaba a eso se fue del país, ¿no? Otra pérdida enorme para nosotros en México. Uno de los ecólogos más importantes de México y exrector de la UNAM, José Sarucán, recibió el Premio Internacional Tyler en 2016 en Washington, D.C., reconocimiento equivalente al Nobel del Medio Ambiente. Al regresar, conoceremos más de sus contribuciones científicas. El coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
ha forjado su prestigio con dedicación y empeño. Es un hombre con una marcada visión social. La Conavio promueve la investigación y difunde la biodiversidad mexicana. Durante su gestión, José Sarucán ha impulsado la conservación y el uso sustentable para beneficio de la sociedad. Trabajé en ecología tropical en México mucho tiempo y llegó el momento de decidir a dónde ir a hacer el doctorado. Me gustaba mucho la parte de ecología de las plantas y cómo competían entre sí, etcétera. Y decidí ir con el personaje más importante en ese campo, que estaba en una universidad pequeña en Gran Bretaña, en Gales, en el norte de Gales, en Bangor. Y es una de las mejores decisiones que he tenido en mi vida, de veras. Fue afortunadísimo haber ido con él, porque mi formación ahí fue enormemente importante. Aparte, aquí había tenido a un guía espléndido que me enseñó el México profundo, que tiene que ver con la filosofía, con la percepción de quiénes somos en este planeta, el impacto sobre las religiones, el impacto sobre nuestro entendimiento de qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestra responsabilidad como una especie más, Homo sapiens, hacia el planeta del que somos producto y hacia nuestros congéneres, ¿no? Yo creo que esto es, para mí ha significado una visión mía del planeta, de lo que creo que nuestra raza, nuestra especie significa, y ha sido algo realmente muy valioso en mi conformación mental, espiritual, ¿no? ¿Qué tiene la tierra mexicana? ¿Por qué agarrarle tanto gusto, tanto aprecio? Yo creo que no hay muchos países que tengan esta esencia. No es nada más la diversidad orgánica que tenemos, es que esa diversidad orgánica ha producido una diversidad cultural fenomenal en este país y en otros países que tienen una gran diversidad. Y esta parte a mí me parece verdaderamente... Hay muy pocos países que tienen esto en el mundo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque tuvimos una conquista de 3 siglos, venida de un país europeo con muy poca diversidad biológica, con mucha menos diversidad cultural que la que tenemos en este país, y que pues no vino la gente más culta precisamente a conquistar este país, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se generaron 2 Méxicos, o 3, por lo menos 2, el de los conquistadores y de sus cuates, y el del pueblo indígena mexicano que siempre estuvo y ha estado marginado. Esto yo creo que ha sido una pérdida gigantesca para el desarrollo y la identidad y la personalidad de México. Pocos científicos como usted logran hacer algo importantísimo que usted ha logrado de forma muy exitosa, que es tener todo ese conocimiento, toda esa visión científica de investigador y traducirla al servicio público, aterrizarla en acciones. ¿Cómo fue eso? Platíqueme cómo fue esta transición. Yo creo que esto salió así como una cosa innata, ¿no? Además, fui director del Instituto de Biología, teníamos las colecciones biológicas más importantes del país, pero unas colecciones biológicas que solamente un puñadito de especialistas podían tener acceso. Y ese conocimiento se había logrado con dinero público y ese conocimiento no estaba al acceso del público. Eso realmente me daba, pues no me gustaba, ¿no? Y yo creo que todos estos elementos juntos fueron los que ayudaron a concebir lo que Conavio es ahora. Pusimos las bases de cómo esa información científica básica podría ser útil para tomar decisiones acerca del patrimonio más importante, aparte del cultural humano, que los mexicanos tenemos y que es la naturaleza. Vivimos de ella, nos alimentamos de ella. Todo el mundo que está aquí hoy en esta grabación se desayunó con diversidad biológica. Espero que sí lo hayan hecho, si no tendrán mucha hambre.
y comeremos diversidad biológica. Estamos hechos de diversidad, nosotros somos diversidad biológica. Esto no lo entiende la gente porque es tan natural, todos los días me siento y como, quizá lo más lejos que llego es que pues, los supermercados tienen la comida y ahí se produce. No, ahí no se produce en la naturaleza y alguien se encarga de que eso ocurra. Y alguien son los campesinos, son los agricultores, muy tecnificados o muy poco tecnificados, pero también muy importantes en el país. Yo creo que eso está muy detrás de la idea de la propuesta de Conavio. Yo no quise, y era rector de la UNAM en ese momento, y el presidente me preguntó que si le estaba proponiendo un instituto de investigación en biodiversidad, y le dije, no, de ninguna manera, no en la UNAM, esto tiene que estar en el gobierno. Yo creo que esa ha sido la misión más notable de Conavio, producir la mejor ciencia para el país. Ese es nuestro medidor. No cuántas publicaciones sacamos, se publican muchas cosas. Conavio tiene la mejor página de biodiversidad del mundo, bien dicho por las Naciones Unidas, no por mí. Y esa es nuestra ventana, esa es nuestra forma de publicar lo que estamos haciendo a toda la gente. Yo pienso que no toda la ciencia puede ser utilizable, perdón que lo ponga en el sentido de esa manera. No, la ciencia de la física del estado sólido, bueno, tiene ciertas cosas, pero de ahí se derivan miles de aplicaciones y cosas de este tipo que ya están en el campo de la tecnología. En este caso, la conexión directa entre el producto científico y la utilización es tan directa y hay tan pocas cuestiones tecnológicas metidas ahí, porque estamos trabajando con nuestra naturaleza. Y la mejor manera de trabajar con la naturaleza es con el conocimiento de mucho tiempo, de la gente que ha vivido por, ¿qué?, 8,000, 9,000 años en este país y que conoce al dedillo los climas, los suelos, cómo las plantas funcionan. No en balde, México es un centro mundial de domesticación de plantas cultivadas. Las plantas cultivadas no existen debajo de las piedras, hay que hacerlas. Y esto fue producto de todos los grupos culturales, todos los grupos étnicos. Ha publicado más de 90 trabajos de investigación y ha participado en más de 300 congresos nacionales e internacionales y ha sido el promotor del principal grupo de investigación ecológica en México, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Al regresar nos comenta cómo logró los éxitos profesionales. José Sarucán fusiona sensibilidad, carisma e inteligencia. Su vocación y responsabilidad lo han llevado a formar parte de logros importantes como la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Su aportación en la ecología y biología de las especies de nuestro país son fundamentales para cuidar nuestros ecosistemas. Cuando tuve el privilegio de ser electo como rector en 1988, fines de 88, el Conavio no existía, existió 4 años después. No, yo creo que eso fue el haber vivido como investigador, haber trabajado con colegas investigadores, haber formado estudiantes, haber entendido de qué va la vida universitaria y en qué consiste y cuáles son los valores que cuentan, lo que me ayudó en los 8 años a hacer las cosas, algunas bien, otras a lo mejor no tanto, seguramente. Pero bueno, fue en ese transcurso cuando surgió la cuestión de Conavio. ¿Cómo ve José Sarucán, el doctor José Sarucán, su futuro y el futuro de la Conavio y el futuro de la biodiversidad de México? Conavio tiene la base de datos más grande de ningún país para su país, bajo un solo techo, de información en biodiversidad. Tenemos una base de datos que en este momento es de 12 millones de especímenes. Dentro de poco probablemente se multiplique por 10 por la forma como estamos desarrollando la captura de información. Y yo pienso que esto
es un arma enorme para México, un proyecto que es una especie así como de pequeño PET de interés, es el tener un gran conocimiento del elemento más importante para asegurar la alimentación del país para las siguientes décadas, que es el conocimiento de la adaptabilidad genética de los cultivos nativos de México y de todos los parientes silvestres de donde vienen estos cultivos, de donde han venido. Esto es la clave que nos va a permitir ir adaptando con nuestro material biológico, con nuestro conocimiento, con nuestra riqueza cultural, con nuestra capacidad científica mexicana, la posibilidad de nosotros, en este país de tanta riqueza biológica, cultural y también, yo diría, de capital humano cada vez mejor preparado, no tengamos que depender más que para unas cosas pues muy secundarias en la producción de alimentos para México, para mantener y hacer evolucionar un tipo de comida, una gastronomía que es reconocida y que quisiéramos conservar con los materiales originales con los que se hicieron, no con chiles de China y no con jitomates de Nueva Zelanda, sino con nuestros propios materiales, porque son aquí, son originarios de aquí. Aquí está la diversidad genética de eso. ¿Por qué tenemos que depender de otras instancias y de otras industrias y de otras compañías para hacer algo que es nuestro, que poseemos, es nuestro patrimonio cultural, biológico y humano? Ese es un proyecto que ya va moviéndose. Ya tenemos casi aprobado completamente el financiamiento por parte de Banco Mundial y FAO. Y yo espero que eso abra una nueva forma de desarrollar una política agrícola en este país. En 1992, en el marco de la reunión de Río de Janeiro, donde surgió el Convenio sobre Biodiversidad, se fundó en México la CONABIO. Y desde entonces, José Sarucán coordina exitosamente esta comisión. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México. Secretaría de Educación Pública.